Hay una pregunta que muy pocas personas se hacen antes de jubilarse. No es ni el dinero ni los viajes, es la más importante de todas. ¿Quién vamos a ser cuando el trabajo ya no nos defina? Durante 40 años la sociedad nos preparó para trabajar, no para vivir los 25 años que vienen después. Y en este primer episodio vamos a descubrir por qué nos da tanto miedo el primer lunes sin oficina, porque la jubilación no es el final de nada, es el comienzo del proyecto más importante de nuestra vida. Existe un patrón que se repite con frecuencia preocupante. Cuando alguien alcanza la edad de jubilarse, el sentimiento predominante no es de alivio y tampoco es de gratitud, es miedo. Miedo a perder la identidad, miedo a ver reducidos los ingresos, miedo a volverse dependiente. Y lo más revelador es que ese miedo no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la falta de preparación. Pasamos 4 décadas aprendiendo a ser profesionales, pero nunca dedicamos ni siquiera solo un año a aprender a vivir esta etapa. Eso es lo que vamos a hacer juntas y juntos en esta serie. Durante decenios, el trabajo hizo mucho más que darnos un ingreso. Nos dio identidad, nos dio estructura, nos dio un lugar en este mundo. Eras maestra, científica, médica, empresaria o administradora. Esa etiqueta organizaba tu vida entera, tu horario, tus relaciones, tu sentido de valor propio. Cuando esa estructura desaparece de un día para otro, el vacío no es solo de tiempo, es un vacío de identidad. Y para ese vacío nadie nos preparó. Ahora permítanme contarles algo personal. Después de casi 40 años como meteoróloga, llegué a junio del 2023 con algo que pocas personas tienen al jubilarse: certeza, proyectos y muchas ganas. Yo deseaba ese día, no con resignación ni con alivio de quien escapa, no, con la emoción de quien sabe que lo que viene es exactamente lo que construyó. Al mes de jubilarme, emigré a los Estados Unidos para vivir en Houston, Texas, con mi hija, con mi yerno y mi nieto. Después nació mi nietecita. Ese era uno de mis proyectos, mi más proyecto anhelado. Llevaba años imaginándolo y cuando llegó el momento simplemente lo ejecuté y lo estoy disfrutando todavía. Pero la inmigración era solo una pieza de algo más grande. Años antes de jubilarme ya estaba construyendo mi próxima identidad. Tomé cursos de marketing digital con Google, estudié comunicación social, me formé en salud y longevidad porque siempre me apasionó entender cómo envejecía el cuerpo humano. Transformé mi alimentación, no de un día para otro, no, sino con conciencia y con información, practicando Tai Chi. Y luego a través del doctor Carlos Jaramillo, que fue que sí cambió mi vida por completo, que lo conocí en redes sociales en mayo del 2018. El ejercicio siempre fue parte de mi vida, pero en esta etapa lo convertí en un pilar, no en una obligación. Empecé a ir al gimnasio con la libertad de quien ya no tiene que ajustarse a ningún horario que no sea el propio. Eso es libertad. Esa sensación de no tener que pedirle permiso al reloj de nadie es una de las libertades más grandes de esta etapa que puede darte. Pero solo si la sientes así, si llegas con proyectos, porque el tiempo libre sin propósito no se siente como libertad, se siente como vacío. Desde el primer día en Houston empecé a crear contenido, compartiendo lo que aprendía, construyendo esta comunidad que hoy somos tú y yo, hablando de estas cosas que importan de verdad. Y aquí seguimos aprendiendo, evolucionando y demostrando que esta etapa tiene una vitalidad que no se negocia. Les cuento mi historia, no para decirles que mi camino es el único. Se las cuento para demostrarles con mi propia vida que la preparación cambia completamente la experiencia de esta etapa. La jubilación no me pagó, me liberó. Y esa misma libertad está disponible para ti. La investigación en longevidad es muy clara en esto. Estudios publicados en Frontera en la neurociencia del envejecimiento muestran que las personas con un propósito definido tienen menos riesgo de deterioro cognitivo y mayor esperanza de vida activa.
Por su parte, el doctor Carlos Jaramillo nos recuerda que la salud no es solo lo que comemos o cómo nos movemos, es también cómo nos percibimos a nosotros mismos dentro de nuestra propia historia. Una persona que se ve como alguien que ya terminó, envejece de manera diferente a una persona que se ve como alguien que está comenzando. La biología responde a la narrativa que elegimos. En esta serie vamos a trabajar 5 dimensiones de la jubilación que rara vez se trabajan juntas. Primero, el mito del apagón. ¿Por qué la imagen de la jubilación como declive es científicamente incorrecta? En segundo lugar, el proyecto de vida. La diferencia entre reaccionar al vacío y construir una hoja de ruta real. Tercero, el miedo económico. Aquí vamos a detenernos. Antes de hablar de números, necesito decir algo importante. El miedo económico en la jubilación no es exclusivo de quienes tienen poco. Está presente en todos los niveles. En América Latina, millones de personas mayores llegan a esta etapa sin pensión formal, sin red de protección social, dependiendo únicamente de sus hijos o de trabajos informales que el cuerpo ya no puede sostener. Esa es una realidad que no podemos ignorar y que nos habla de un fracaso colectivo en la preparación para esta etapa. Pero también existe otro fenómeno igualmente documentado, igualmente paralizante y mucho menos visible. Es el miedo económico en personas que sí tienen recursos, personas que trabajaron toda su vida y construyeron un patrimonio. Y aún así viven la jubilación bajo una lógica de escasez. El cuarto, las relaciones, porque la jubilación actúa como un espejo implacable en la vida de pareja y en nuestros vínculos más cercanos. El quinto y el último, cómo todo esto se convierte en un proyecto de vida concreto, no en teoría, en una hoja de ruta que puedes empezar desde hoy. Cada uno de estos temas tiene su propio video y cada video es una herramienta concreta para construir esta etapa con inteligencia. Piénsalo por un momento. Nos preparamos durante años para obtener un título. Estudiamos para conducir, tomamos cursos para ascender en nuestra carrera, pero nadie en ningún momento de nuestra vida nos sentó a enseñarnos cómo vivir esta etapa. No existe una asignatura en ningún sistema educativo que se llame cómo construir tu identidad después de los 60. Sin embargo, es la etapa más larga que muchos de nosotros vamos a vivir como adultos, más larga que la universidad, incluso más larga que la crianza de nuestros hijos y más larga que muchas carreras profesionales. Esa ausencia no es un accidente, refleja algo profundo en la manera en que nuestra cultura valora o no valora la vida después del trabajo. Si produces, eres visible. Si consumes, eres relevante. Pero si simplemente existes con sabiduría y calma, el sistema no sabe qué hacer contigo, eso está cambiando y nosotros somos parte de ese cambio. Querida comunidad, quiero que salgan de este video con una sola idea, muy clara. La jubilación no es el final de tu historia, es el comienzo de la etapa más larga que hayas vivido como adulta o como adulto. 20 años, 25 años, con capacidad física, con lucidez mental, con experiencia acumulada que ninguna persona joven tiene. La pregunta no es si tienes tiempo, la pregunta es ¿qué vas a construir con él? En el próximo video vamos a desmontar el mito más dañino que existe sobre esta etapa. La idea de que entre los 60 y 65 años el cerebro y el cuerpo entran en apagón. La ciencia dice completamente algo diferente y te lo voy a contar con toda la evidencia. Mientras tanto, les dejo esta pregunta. ¿Cuál es el miedo que más aparece en ti cuando piensas en jubilarte o en los años que ya llevas jubilada o jubilado? Escríbelo en los comentarios, porque tu respuesta le puede dar voz a lo que muchos sienten, pero pocos dicen.
Cada semana publico contenido nuevo sobre longevidad y salud después de los 60. Y durante las próximas semanas vamos a construir juntos una serie completa sobre la jubilación. Si quieren ser de los primeros en verla, suscríbete desde este círculo que aparecerá en pantalla. Y mientras tanto, les dejo esta lista de reproducción para que sigan explorando todo lo que la ciencia nos dice sobre cómo envejecer bien. Y antes de irte, les dejo 2 encuestas que aparecen debajo. Tu opinión construye esta comunidad también. Y como siempre les digo, aquí juntas y juntos nos cuidamos mejor. Chao, chao. Hasta un próximo video. Bendiciones.